Buenos casi mediodías, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? En la columna quincenal de la FLALU estaremos hoy entrevistando a personal directivo y docente de la Escuela Pública Ludocreativa. Estaremos hablando con Claudia Lonchar, docente ludocreativa, maestra desde el año 2002, que ha transitado, elegido, optado y asumido múltiples roles y espacios y desafíos, comprometida y en defensa de la educación pública en el camino del hacer, sentir, pensar. Desde el año 2015, miembro FLALU y del equipo de profundización, investigación y participación que integra el colectivo de la Ludocreativa, con la pedagogía de la expresión como sustento. Especializada en liderazgo, gestión e innovación educativa, directora de la Escuela Ludocreativa desde el año 2018. Y asimismo estaremos también conversando con Karina Falla, maestra ludocreativa, maestra desde el año 2001, transitado por distintas modalidades de escuelas, asumiendo siempre el compromiso ético de ser docente y resaltando el lugar de la infancia. En el 2016 optó por formarse en la metodología ludocreativa y la pedagogía de la expresión, comenzando desde ese momento a promover una educación centrada en el sujeto que aprende, aplicando la metodología de la educación pública, siendo miembro de FLALU y del equipo de profundización, investigación y participación integrado por el equipo de la Escuela Ludocreativa. Bueno, bienvenidas Claudia, bienvenida Karina, realmente un gusto conversar con ustedes nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola Luciana, ¿cómo andás? Yo en lo personal te escucho un poco bajito. Bien, vamos a tratar de mejorar ahí un poquito, a ver si mejora el sonido. Bueno, Claudia, Karina, nada, queremos contar que ustedes están en la Escuela Ludocreativa, que es una escuela de tiempo completo ubicada en el barrio Malvin Norte de Montevideo. Y bueno, queríamos preguntarles para que le cuenten a la audiencia de la columna de la FLALU, ¿cómo fue que llegaron a la metodología ludocreativa? ¿Cómo fue que llegaron a la pedagogía de la expresión dentro de la escuela? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros empezamos a participar de la FLALU a principios del año 2016, pero primero nos encontramos en un campamento. Gracias a los niños y a las niñas fuimos a un campamento de Pido Gancho y ahí nos dimos cuenta que aquellos niños vivenciaron algo que era totalmente distinto y comenzamos a preguntarnos con Karina y con Camila, que eran las maestras que fuimos en esa oportunidad, qué era lo que estaba pasando. Y ahí a través de Raúl vivenciamos la metodología ludocreativa y unos meses después nos invitan a un campamento pedagógico para docentes. Y ahí nos encontramos con Raimundo Dinel, ¿no? Y siempre decimos que hay un antes y un después de aquel primer encuentro, de haberlo escuchado y quedar atónitas con lo que decía y emocionarnos hasta las lágrimas, porque narraba el recorrido que habíamos tenido en las escuelas, el recorrido de la búsqueda sin encontrar y encontrarnos ahí con la metodología y las posibilidades de esta ruta metodológica. No sé, Cari, si querés anexar un poquito más. Es justamente agregar esto que vos decís, que bueno, la posibilidad que tuvimos de esos dos encuentros que fueron separados por un mes, fueron en modalidad de campamento, como decía Claudia, era organizado por el equipo de Raúl Falero, licenciado Raúl Falero, también es parte de FLALU y quien ha generado toda la conexión con ustedes, por eso también resaltar la labor de Raúl, que es fundamental para este equipo también, y que nos brindó la posibilidad, como decía Clau, de poder conocer a Raimundo Dinel y conocer todo lo que él había generado en su pedagogía de la expresión y la metodología ludocreativa, donde es totalmente un antes y un después en nuestro ser docente, pero también en nuestro ser persona, ¿no? Porque es como que se dio, llegamos a un punto donde encontramos lo que estábamos buscando sin saber. Era este el camino que desconocíamos, pero que dentro de nuestro sabíamos que había. Intentábamos miles de formas de llegar a los chiquilines, de provocar
instancias de interés, de generar aprendizaje, y no se lograban. Y bueno, encontramos esta ruta en la que nos apegamos y profundizamos, aprendimos y seguimos evolucionando día a día. Y también cada vez que pensamos en esa instancia, ¿no? Hay como mojones, como imágenes latentes. Caminar con Raimundo por el Parque Lusic, hablando de pedagogía y preguntándole por Freinet y por Freire y por Montessori, y esto cómo se conectaba con la pedagogía que él había creado y en dónde la había practicado. Y él contestaba con una serenidad, pero con pasión también, ¿no? Y fue este camino en el Parque Lusic y después una cena que nos invita a la mesa a compartir la cena, y ahí con Karina, que estábamos como impactadas por todo esto, le dijimos que nosotras queríamos investigar, que queríamos hacer cosas, que queríamos, que pensábamos que esto en nuestra escuela podía ser, y él dijo, bueno, vamos, ¿dónde hay que ir? Y así empezó esto en el 2015, desde lo simple y lo complejo de asumirnos en este camino. Sí, esta solidaridad de Raimundo, porque en ese camino Claudia lo mira y le dice, bueno, nosotros queremos aprender, queremos que vengas a nuestra escuela. Y ahí fue el primer signo de sorpresa cuando le dijimos dónde trabajábamos. Y él nos comentó, me dijeron que esa escuela es muy buena, que es la mejor escuela de todos. Y no entendíamos mucho el por qué, que lo entendimos, no sé si me atrevo a decir, capaz que un año después, cuando nos terminó confesando que era la escuela a la que él había asistido de niño y que estaba en su barrio. Y bueno, en cierto modo él pudo devolverle a su escuela, a su comunidad, mucho de lo que logró hacer, yendo, participando, aplicando la metodología, en la formación que brindó hacia todos los docentes que quisimos continuar en este camino, ¿no? Qué maravilloso ese relato de Raimundo yendo a la escuela donde transitó su niñez, y realmente cuando me lo comentaron ayer, ahora que escuchándola, realmente es muy emocionante. Y bueno, y quería preguntarles ahora algo más, como yendo a la parte práctica. ¿Cómo es la ruta metodológica de la metodología ludocreativa? ¿Cómo es que se implementa? ¿Cómo es un ciclo de trabajo dentro de los grupos? ¿Cómo se configuran los grupos? Creo que hay mucho interés por parte de la audiencia también de saber con respecto a esto. Y sé que ustedes dos tienen un montón de experiencia para compartir al respecto. Bueno, vamos a hacer una conceptualización bastante acotada, diciendo que la metodología ludocreativa se compone de 5 métodos concatenados. Estos 5 métodos tienen un orden, que no es porque sí, sino que tienen una intención propia de cada método. Los voy a nombrar y después vamos a contar un poco qué pasa en el aula con estos métodos. Empezamos con la iniciación lúdica, luego viene el desafío creativo, pasamos por el conflicto pedagógico, el método de experimentación e investigación, para luego llegar a la conceptualización, ¿sí? Son 5 métodos con 5 intenciones distintas. La intención del primer método, que es la iniciación lúdica, tiene que ver con poner en juego el movimiento, la alegría, la participación y conectarnos con el impulso de vida, con las ganas de aprender, con eso que forma parte de todos los mamíferos, que tiene que ver en la forma que tenemos de relacionarnos a través de la lúdica. Por eso está el inicio. Hacemos uno y uno, Cari, ¿te parece? Dale, voy con el segundo. El segundo es el momento del arte expresión. Como les decía Clau, el desafío creativo. En este momento nosotros lo que planificamos es un momento de crear a través del arte. Son 5 las áreas de expresión en las que podemos planificar un campo con objetos para, a través de una consigna que le damos a los chiquilines, a las chiquilinas, los invitamos a crear, a utilizar esos objetos para transformarlos y poder expresarse, ¿sí? El arte es fundamental en este momento, y la interacción
entre los sujetos y los objetos también es fundamental. Por eso siempre este momento se hace en equipos, no es individual. ¿Cuál es la intención de este momento? La intención de este momento es transformar los objetos, porque a través de la transformación de los objetos y la interacción con los sujetos me transformo a mí mismo. Y hay algunas transformaciones que suceden en este espacio-tiempo que nosotros le llamamos campo pedagógico, también campo de objetos, y que tienen que ver con la construcción de la identidad, tienen que ver con la auto. ¿Hasta ahí? ¿Se cortó, Clau? Estamos tratando de reconectar aquí. Surgen, Claudia, nosotros, Clau, por un momento te perdimos. Estabas hablando del campo de los objetos y la transformación de los objetos. Bien. En esa transformación de los objetos surgen conflictos. Algunos conflictos están a la interna, que son los conflictos de identidad que suceden en cada sujeto, y después están los conflictos que Raimundo nombra como de cognitivos, éticos y estéticos. Esos son los conflictos que surgen en esta transformación de los objetos y en la interacción con los sujetos. ¿Qué hace la maestra? Dale, Cari. No, pensé que habías terminado, perdón. No, es difícil igual. Que aquí es el momento donde el docente, la maestra, el maestro tiene que estar sumamente atento, recorriendo los equipos, observando, escuchando, preguntando, para saber cuáles son esos conflictos que están surgiendo, porque son los que debe tomar para después realizar la articulación, que sería el siguiente, el tercer método, ¿verdad? Cuando ya tenemos esos conflictos definidos para poder conectarlos con lo que es el programa escolar. No sé si se va entendiendo, ¿sí? Está bueno como poder hacer este paralelismo entre lo que es la teoría de Raimundo Dinello, cómo la construye y la concibe, y después las posibilidades que surgen desde la práctica y en el entorno escuela primaria particularmente, ¿no? Exacto. Escuela primaria, pública, de un contexto sociocultural bajo. Creo que es súper importante esto porque nosotros hemos encontrado como una forma de hacer y de construir escuela que tiene que ver con estas adaptaciones que se le hacen, que no las expresa Raimundo, pero que sí tienen que ver con la práctica, ¿no? Nosotros en esta práctica pedagógica incluimos, por ejemplo, el registro. ¿Y por qué el registro de la articulación o de las palabras claves de la articulación? Porque es un lugar a donde volver en la palabra y es conectar estas simbologías de la obra con la ciencia, con el programa, con los saberes, ¿sí? Según cuál haya sido el conflicto más latente, es que nosotros ahí a través de la pregunta y siempre a través de la pregunta organizamos para pasar al cuarto método, que es experimentación e investigación. En ese momento, cuando ya está definido lo que queremos aprender, que también es muy importante resaltar que acá hay una conexión muy importante con la motivación interna por aprender de los chiquilines y las chiquilinas, porque ellos empiezan a tomar conciencia de que quieren aprender sobre eso que no lo conocen. Entonces es cuando planteamos hipótesis en torno a esas preguntas investigables. Es maravilloso ver las hipótesis que pueden surgir en torno a un tema, a un concepto, y ahí pueden haber dos posibilidades: plantear algunas situaciones de experimentación o directamente pasar a la investigación científica. O a la investigación, ¿no? Porque no somos científicos en una escuela, obviamente. Tratamos de apegarnos al método científico dentro de las posibilidades, sabiendo que estamos con niñas, niños y adolescentes. Y también ahí romper un poco con lo inductivo y pasar a lo lógico-deductivo. Esa es como la esencia de este método, que tiene que ver con generar hipótesis
y después de esas hipótesis generar posibles recorridos, ya sea experimentando o investigando según el concepto que estemos tratando de aprender. Y acá es el sujeto el que decide aprender. Es cada niño, cada niña que tiene que hacer ese que siempre dice Raimundo, ese esfuerzo para llegar a aprender en mí esto que estoy necesitando aprender, para llegar a la conceptuación o conceptualización, él lo nombra de las dos formas en sus libros, que tiene que ver con el concepto, con cómo conceptuamos y a la vez cómo relacionamos este concepto con la red de conceptos y de interrelaciones que puede haber, ¿no? Un concepto es una invención humana, en la realidad las cosas se manifiestan de forma interdisciplinaria, y entonces ahí lo que tratamos de hacer según el grupo, según la clase y según el momento, es de poder relacionar con redes conceptuales y varias áreas de conocimiento, ¿no? Esto también es una característica bien de la aplicación de la metodología, y es esto de la interdisciplinariedad, ¿no? De poder hacer convivir la complejidad y varias disciplinas a la vez, y después ir desgreñando cuál le corresponde o qué aspecto le corresponde a cada concepto dentro de un área de conocimiento. Sí, como agregando a esto que decía Clau, que nosotros en esta llevar la metodología a la escuela, en este último método, que es la conceptuación, tratamos de que los chiquilines, una vez que terminamos esta secuencia y se logró aprender, bueno, de alguna forma puedan comunicar esto a que lograron aprender, este conocimiento nuevo. Hay distintas estrategias y variedad como clases existen, ¿no? Pero siempre sabemos esto de que si podemos comunicarlos porque verdaderamente lo aprendimos. Totalmente, realmente muy, muy esclarecedora la explicación que plantearon. Yo escuchándolas como que me surgían muchas vinculaciones con la metodología de aprendizaje en base a proyectos, por ejemplo, que tiene algunos puntos en común. Y también me parecía muy interesante la motivación interna de aprendizaje. Me hizo pensar mucho tanto en Montessori, que habla de la autoeducación, pero también pensando, por ejemplo, en Rancière y el maestro ignorante, que habla sobre que somos una voluntad que tiene una inteligencia al servicio, ¿no? Se sobreestima mucho el tema de la inteligencia, pero en realidad lo que es necesario estimular o acompañar es la voluntad de querer aprender, ¿no? Y bueno, y también quería como preguntarles, los grupos, en el caso de ustedes en la Escuela Pública Ludocreativa, esta ruta metodológica es con grupos de niños, niñas de la misma edad, se desarrolla en varias clases en el transcurso de una semana, los proyectos tienen duraciones variables. ¿Cómo quería preguntarles más o menos sobre eso? Bien, algunas cosas como que tienen que ver con categorías de análisis, si bien tiene puntos en común con otras metodologías, difiere en que en un plan por proyectos se parte de los conceptos y no del ser humano. Para nosotros es muy importante los dos primeros métodos, que tienen que ver con la lúdica, el movimiento y el arte-expresión, porque primero está el ser y luego podemos empezar a relacionar este ser con lo que quiere aprender y de ahí volverse más humano. Con respecto a cómo se organiza esto, bueno, tenemos algunas condicionantes, y es que pertenecemos a la escuela pública formal. La escuela pública formal en Uruguay se organiza por grados. Sigue con una lógica piagetiana de cómo agruparnos, que tiene que ver con franjas etarias, y ahí tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con qué es innovar en Uruguay y algunas limitantes. Si nosotros queremos innovar, hay algunas cosas que vamos a tener que mantener y pasar por determinados procesos.
¿Qué quiero decir? Que es muy difícil innovar o desestructurar completamente una estructura que viene funcionando así hace tantísimos años. Entonces, es opción y también es camino de la escuela, primero partir por el grupo aula. Para nosotros el grupo aula es el grupo que está determinado por el grupo clase que viene asignado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo que hemos hecho es darle matices en el correr del tiempo, ¿sí? Cuando empezamos éramos pocas las maestras que aplicábamos, éramos 5, después fuimos 7, después fuimos 8, hasta que en el 2019 la escuela se constituye como 100% ludocreativa y esto nos permite empezar a flexibilizar los agrupamientos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pensamos espacios de grupo clase con duplas pedagógicas. Después también pensamos espacios donde se organizan sin grupo clase, o sea que cada niño puede habitar el espacio que quiere, relacionándose con cualquier niño de cualquier edad, de cualquier grupo. Y después también organizamos algunas cuestiones que tienen que ver más con las asambleas, las participaciones colectivas. Y este año estamos incursionando en el multigrado con los grupos grandes. También hemos planteado otras estrategias, por ejemplo, no armar los grupos hasta ver las interacciones que tienen. Entonces, nos planteamos los 2 primeros meses del año no tener un grupo determinado, sino ver cómo interactúan los niños por franjas etarias y en función de eso poder organizar después el grupo clase, que va a ser el grupo que me permita aprender. Y ahí tiene que ver un poco la epistemología de Vygotsky y tiene que ver con qué interacciones son más propicias a hacer para poder aprender y dónde está ahí como un concepto que maneja Vygotsky, que es el desarrollo próximo teniendo en cuenta las franjas etarias, ¿no? Bueno, y estamos incursionando en eso, estamos investigando. Maravilloso, realmente. Bueno, y ahora que dijeron que desde el 2019 son una escuela 100% ludocreativa, quería preguntarles cómo es el acompañamiento a nuevos docentes con respecto a la formación en ludocreativa, en la metodología ludocreativa. ¿Cómo se generan esas instancias? Dari, ¿vos querés empezar o querés que...? No, sí, capaz que está bueno recordar también cómo nosotros comenzamos, ¿no? Porque es fundamental la formación en este tiempo, es constante. Hasta el día de hoy nosotras seguimos aprendiendo y seguimos formándonos y sentimos esa necesidad de volver a los libros todo el tiempo, leer y conectar con nuestras experiencias y vivencias que tenemos en las aulas. Cuando nosotros comenzamos y acordamos con Raimundo este camino allá en el 2015, nos proyectamos durante todo el 2016 una formación durante todo el año que asumimos como compromiso tanto Raimundo y Raúl, fueron ambos quienes fueron acompañándonos en este proceso, por los 5 compañeros que Claudia hoy te comentaba que comenzamos a aplicar la metodología. Nosotros nos reuníamos voluntariamente un sábado en la escuela para poder continuar formándonos, intercambiando sobre la experiencia que íbamos llevando día a día en nuestras aulas. Esa necesidad de leer, de encontrarnos, de aprender, porque estamos convencidos que aprendemos en interacción constante, siempre aprendemos junto a otros. No nos cabe en nuestra mirada la soledad del aula, siempre estamos interactuando y compartiendo, pero también necesitamos esa formación desde otro lugar. Entonces, en el 2018 fue, Clau, que empezamos ya a realizar los espacios abiertos de formación. Sí, quiero acotar una cosa y me gustaría nombrar a los compañeros que empezamos, que me parece importante visibilizar.
Empezamos en aquel 2015-2016, Ana Sara, bueno, nombre y apellido, Ana Sara Piñeiro, Camila Martínez, Daniel Segredo, y Elena Pereira, que fue una pieza fundamental en aquel momento porque era la directora en el 2015, fue la que posibilitó que la metodología entrara a la escuela, y luego pasa al rol de secretaria y se convierte en la observadora externa, que es un rol que nosotros mantuvimos muchísimo durante todo este tiempo. Es esa persona que observa científicamente lo que pasa en el aula, qué interacciones hay con una grilla que hemos hecho para mirarnos a nosotros mismos, y eso también forma parte de esta formación que nos gusta más llamarla desarrollo profesional o desarrollo del ser docente, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con generar duplas, con generar algunos recorridos comunes, con generar tutorías, aquellos compañeros que tienen un recorrido un poquito más amplio y otras lecturas que puedan interactuar con aquellas compañeras que llegan a la escuela. Esto que decía Cari, que me parece bien importante, es que cada compañera que llega a la escuela y asume este camino también nos hace cuestionar muchísimo y resignificar lo que nosotras hemos aprendido. Y eso me parece de lo más interesante que tiene esta cosmovisión, que es del aprender a aprender creativamente. Estamos en continuo aprendizaje y es a través de las interacciones que aprendemos. Entonces, a veces cuando llega una compañera a la escuela y nos hace las primeras preguntas, que tienen que ver con estas mismas preguntas que nosotros nos hacíamos, también nos hace resignificar el camino y profundizar en cada uno de los métodos para poder acompañarlas más. Y siempre acompañarlas desde la pregunta y no desde la aseveración, sabiendo que este recorrido que nosotros hemos hecho es una interpretación de la metodología para este tiempo y este espacio. La teoría más perfecta, digamos, más pura, tiene que ver con Raimundo y tiene que ver con los libros del Tratado de Educación, y después ha sacado otros, y tiene que ver con esta interpretación que nosotros hacemos para poder vivenciar esta metodología en este contexto particular, para este tiempo particular, y desde nuestras biografías, ¿no? ¿Cómo llega cada docente a la escuela? ¿Cuál es su biografía personal? ¿Qué recorridos ha hecho? ¿Cómo se pueden incorporar esos recorridos a los que nosotros tenemos? Porque no se puede negar al ser. Y nosotros cuando empezamos ya venimos con un cúmulo de experiencias y de vivencias de aula que las tenemos que resignificar y deconstruir en función de esta nueva teoría que asumimos, que es la pedagogía de la expresión. Así que, bueno, es de mucha paciencia, es de respetar los tiempos de cada una, es de volver sobre nuestra biografía para respetar que la biografía y el tiempo es de la otra y no es el nuestro, y pensar en acompañar cómo ellas están viviendo, cómo ellos están viviendo esa aula con esos niños y esas niñas en particular, que es distinta a las aulas que nosotras vivimos, porque no teníamos antecedente cuando empezamos a aplicar la metodología logocreativa. No había una maestra a quien preguntarle, una maestra de primaria a quien preguntarle, lo que lo hizo sumamente desafiante, pero también aprendimos un montón. Y entonces cada docente que asume este camino es distinto, porque su biografía es distinta y lo común es la ruta. Excelentemente explicado. Recuerdo que ayer Beatriz dijo algo en nuestra entrevista particular antes de esta al aire, dijo algo muy interesante que quisiera rescatar en este momento, que dijo que somos un camino vivo y siempre buscamos transformarnos. Entonces, escuchándote también pienso cómo también para las personas adultas referentes que acompañan los procesos de aprendizaje también pasa esa metodología, primero comenzando por el ser, comenzando con la biografía personal tal cual como lo dices, y empezar a co-crear con respecto a la ruta, ¿no?, metodológica.
Bueno, y quería hacerles una pregunta numérica. ¿Cuántos niños, niñas hay en la escuela pública ludocreativa en este momento? Hoy tenemos en el entorno de los 200, digo en el entorno porque la matrícula es tan viva como la escuela, cambia todos los días. Hemos tenido, el máximo que tuvimos han sido 235, es una escuela relativamente pequeña para lo que es una escuela de tiempo completo en Uruguay. Hay escuelas de 450 niños, niñas y adolescentes. La nuestra es de las que tiene, de la franja de las que tiene menos niños. Hay de mucho menos, hay de 90, hay de menos, es así que estaríamos como en el medio. Y esta matrícula va cambiando según muchas variables. Una de las variables que tenemos es que nuestra población migra mucho a diferentes lugares, tanto de Montevideo como del interior, y esto tiene que ver con las posibilidades de trabajo o de sobrevivencia de las familias. Entonces hay una gran movilidad en el barrio, y bueno, y esa movilidad también se ve reflejada en la matrícula. Totalmente. Bueno, por acá tenemos algunos mensajes que llegan de la audiencia, y bueno, quiero leer un primer mensaje que llegó a mi teléfono, que es de Ángeles Hernández Pena, que les manda un gran abrazo y muchas felicitaciones por optar por el camino magnífico de la pedagogía de la expresión y su metodología ludocreativa. Creo que tienes otros mensajes allí también, Sol. Así es, nos llegaban mensajes al 092-310-520. Daniel nos dice: felicitaciones por la radio y por este espacio. Un placer escuchar a las compañeras y amigas, orgulloso de compartir este viaje por más educación emancipadora y anti-hegemónica. Y también nos escribe a nuestro querido Raúl Falero, que dice: qué grande ese equipazo, les quiero, abrazo grande, qué lindos recuerdos y caminos. Y también nos llegaba un mensaje de audio, pero bueno, como estamos ahora al aire no lo pudimos escuchar, lo vamos a escuchar ahora en la tanda a ver si se puede compartir, así que también llegaba un mensajito más de audio. Buenísimo. Y Daniel hizo mención una palabra muy interesante, que algo que conversamos también ayer, que tiene que ver con la descolonización. Que ustedes, que sí. me parece un concepto o un sí. bien importante, que me gustaría, como si nos tenemos tiempo, ¿no?, para un ratito más, porque también, además de la descolonización, quería preguntarles sobre si han sistematizado esta experiencia. Algo me comentaron también con respecto a un libro. Sí. Así que bueno. Bueno, algunas cosas, tenemos poquito tiempo, así que algunas cosas que nos parece valiosos compartir es que ya nos llegó la primera corrección de un libro que está saliendo en breve, que lo va a publicar la editorial Magro, y tiene que ver con reconstruir la experiencia y poder compartir la sistematización de estos 5 años de experiencia y vivencia de la metodología ludocreativa y de nuestras biografías también, ¿no? Eso me parece interesante. Este libro tomamos la voz de 6 personas, pero tratamos de incluir a muchos más que forman parte, de decir los nombres ahí: Ana Sara, Elena, Daniel, Beatriz, Karina y yo. Somos un poco las que estuvimos compilando las experiencias de estos 5 años. Y después me gustaría volver sobre la figura de Raimundo Dinelo y cómo ha impactado en nosotras, y poder hablar de Raimundo como el pedagogo que es, y también con los matices que tiene, ¿no? Primero y principal, que es un pedagogo uruguayo que nació en Malvin Norte, es el único varón de 4 hijos, las otras 3 niñas, que fue a la escuela que nosotros ahora estamos aplicando la pedagogía de la expresión, y que en determinado momento tuvo que emigrar de nuestro país, y emigró con un sentido y un objetivo que lo tenía muy claro desde adolescente, diría yo, que tiene que ver con la descolonización del pensamiento, la descolonización de las instituciones y de la
opresión del contenido, versus el ser humano, ¿no? El ser. Entonces él parte a Europa, primero con su título de grado. Él era profesor de educación física y allá empieza un recorrido mediante becas hasta terminar siendo doctor científico. Tiene su tesis publicada en varios idiomas, sirve para 8 países. Y esto de la descolonización aplicada, ¿no? Me parece cerrar los ojos y verlo en sus relatos y compartiendo la experiencia de poner al ser humano en el centro de las instituciones, ¿no? Y esta preocupación por las infancias y por las infancias más pobres, ¿no? Por el aprender y por la socialización y por la cultura también, ¿no? Son como preocupaciones muy latentes en Raimundo y muy latentes también en esto de poder poner el saber construido en el centro y no el saber exigido o el saber pensado por otros, ¿no? No como el niño, la niña, el adolescente, los docentes a través de la vivencia de la metodología van trazando su camino de aprendizaje y de evolución, ¿no? Otro concepto fuerte en Raimundo es el tema de la evolución humana a partir del aprendizaje, este aprendizaje que tiene estas características que hemos contado, ¿no? Que es interacción con otros, que es alegría, que es movimiento, y que tiene algunos maestros, digamos, que han nutrido su teoría, como es Bergson, Vygotsky, Piaget, entre otros, pero estos 3 como súper presentes, ¿no? No sé, Cari. No, justamente esto, que él siempre, cuando cuenta, ¿no?, su formación en Europa y eso siempre que él tuvo esa conexión con su país, a pesar de que estuvo viviendo durante muchos años allá, siempre pensaba en devolverle a su país o volver acá para poder traer toda esa profundización que él había realizado, para poder romper con esas marcas de la colonización que todavía existían o existen. Eso lo dejo abierto a criterio de cada uno, cada una, en nuestro Uruguay, ¿no? Y creo que lo está logrando. Le ha llevado tal vez mucho más tiempo del que él hubiera esperado, pero nosotras tenemos la esperanza, y nosotros digo porque somos un equipo bastante grande y que creo que se va ampliando cada vez más, porque son muchos y muchas que siguen buscando caminos alternativos porque sabemos que la educación está en un momento de quiebre y hay que buscar otras alternativas. Y esto de la interacción nos permite poder compartir con otras y con otros esos caminos. Y Raimundo creo que puede estar tranquilo que estamos llegando a intentar transformar lo que es la educación actual, buscar caminos que se posicionen en el nuevo paradigma, en el aprender a aprender, que esto no lo hemos dicho, ¿no? Y como dice Raimundo, en el paradigma aprender a aprender creativamente. Y también una cosita más que me parece que lo ilustra, ¿no? Tenemos varias imágenes de Raimundo. El primer fórum que nosotros participamos con Karina y Ana Sara fue en Arequita, en enero del 2016. Siempre los fórums, que son los encuentros que tiene la FLALU para profundizar, para encontrarnos, para intercambiar y para seguir aprendiendo juntos y juntas, tienen alguna característica particular y son en algún medio natural que propicie ese encuentro, ¿no? Para conectarnos con la naturaleza, que es otro de los puntos bien importantes en la obra de Raimundo. En el Tratado de Educación lo pueden profundizar y leer. Y entonces una de las actividades era subir al Cerro Arequita y después trabajamos el concepto de antropocéntrico y cuál era nuestro lugar en la sociedad. Pero lo gracioso de esto, que en aquel momento él tenía sus 70 y pico, y fue el primero en llegar a la cima. Y esto un poco lo pinta Raimundo. Es
un octogenario ahora, pero es un tipo activo, con una lucidez y una rapidez mental que es impresionante, una persona que siempre está en movimiento, interacción, que siempre está creando proyectos, encuentros, que siempre está con la necesidad de mandarnos algún artículo para que profundicemos, porque él es un teórico. Y nosotros, nuestra señal, cuando digo nosotros estoy hablando de quienes estamos en territorio, es la práctica y la praxis, y cómo esta práctica es leída, y cómo esta teoría nos ilumina y nos tensiona, y a veces también la construcción de nuevas teorías que tienen que ver más con la práctica y menos con la teoría más académica, ¿no? Así que esta necesidad de generar equipos interdisciplinarios, que investiguen, que prueben, que sientan que la escuela es un laboratorio pedagógico donde pueden hacer y crear, y alejarnos del concepto de reproducir, de oprimir, de tener todo tan pensado, y darle más lugar a las personas que habitamos los espacios y ver cómo podemos transformarlos, ¿no? Tal cual. Bueno, realmente me quedo sin palabras. Realmente magistralmente expresado lo que lo que debería ser la práctica pedagógica, ¿no? Así que bueno, ya me tendrán por allí cuando esperemos que vuelva la presencialidad pronto, y las iré a visitar. Realmente me quedo con muchísimas ganas de conocer a la escuela ludocreativa, conocerlas en persona y empaparme, y realmente para mí todo este camino casual de estar acá acompañando esta columna, que casualmente yo fui a una charla de Dinelo hace algunos años en Rocha, y para mí también cuando es como te vuela la cabeza, para decirlo de alguna manera coloquial, escucharlo, el lugar desde el cual hace los planteamientos, la lucidez con la cual los hace, y además que es muy claro y es muy evidente. Es como que desnuda al emperador que tiene el traje puesto con tela imaginaria, me parece, ¿no, Dinelo? Realmente devela la verdad, y te da viendo como una luz de continuar haciendo las cosas de una manera mucho más orgánica y humana, mucho más también coherente, ¿no? Así que realmente para mí un enorme placer compartir con ustedes, y para todas las personas que están escuchando ahora la columna de la FLALU. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Karina. Y bueno, me parece que da para conversar más, así que veremos si nos encontramos dentro de 15 días en otro próximo encuentro, porque me parece que tienen muchísima información para compartir. Y bueno, me despido, nos despedimos. Realmente gracias. Muchas gracias a ustedes por brindar la posibilidad del espacio, del intercambio. Y bueno, y si todos así lo dice, estaremos juntas de nuevo, capaz que con otras compañeras integrantes del colectivo, para que puedan contar sus vivencias, que seguramente van a iluminar el intercambio desde otros lugares sumamente interesantes. Así que muchísimas gracias, y bueno, nos seguimos encontrando. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.